bienvenidos a Aula de Competencias Emocionales y Relacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta píldora vamos a ver, por una parte, los conceptos fundamentales del GTD y por otra parte las listas o compartimentos donde vamos a ir clasificando cada una de las cosas que nos llenan la cabeza, cada una de las ideas que nos llenan la cabeza, si finalmente nos decidimos aplicar este sistema de gestión del tiempo. Primeramente, en cuanto a los conceptos básicos del GTD, vamos a redefinir tres palabras de las que seguro ya conoces su definición. No obstante, por la especificidad de la terminología en la que se inicia este sistema, creemos conveniente definir exactamente qué entiende el GTD por estas palabras. Lo primero que vamos a definir es la tarea. La tarea va a ser aquella acción simple con cuya ejecución alcanzamos el resultado esperado. Si, por ejemplo, quisiéramos llamar a un amigo, sería coger el teléfono y llamar a ese amigo. Por proyecto, vamos a entender un conjunto de tareas con cuya ejecución nos acercamos a la meta pretendida, conseguimos la meta pretendida. Este proyecto, además, va a tener un horizonte temporal definido, es decir, es muy importante que haya una fecha concreta en la que se espera la ejecución del proyecto. Y por otra parte, siempre va a tener una acción siguiente, es decir, siempre va a haber una acción de la que podamos tirar del hilo para empezar con la ejecución de ese proyecto. En el ejemplo anterior, y llevándolo al absurdo, podríamos entender que una llamada telefónica también podría ser un proyecto. Imaginemos que sería el proyecto de llamar por teléfono a un amigo. Tendría varias tareas. La primera sería sacar el teléfono del bolsillo, la segunda sería desbloquear el móvil, la tercera sería buscar en la agenda a nuestro amigo y la cuarta sería dar al botón de llamada para llamar a ese amigo. Y podríamos sacar incluso una quinta, que sería acercarnos el teléfono hasta el oído para poder hablar con nuestro amigo. En definitiva, la definición, la frontera entre tarea y proyecto depende de ti, depende de cuán quieras desglosar las tareas. No obstante, una metodología que nosotros recomendamos, una regla que nosotros recomendamos para distinguir bien entre proyecto y tarea, es ver si ese proyecto o tarea lo puedes meter en el proceso de planificación natural. En la medida en que ese proyecto o tarea pueda pasar por el tamiz del proceso de planificación natural, estaremos hablando de un proyecto o estaremos hablando de una tarea. Por último, el GTD define el concepto de algún día sueño. Algún día sueño es algo muy parecido a proyecto, de hecho es un conjunto de tareas que nos acercarían a una meta pretendida, solo que es muy importante tener en cuenta que no tiene un horizonte temporal definido. No lo tiene, es una cosa que tenemos pendiente, pero no tenemos una fecha concreta en la que ejecutarlo. Y por otra parte, puede o no puede tener una serie de tareas siguientes. De alguna manera, el sueño sería como una especie de preproyecto. Hasta aquí lo que son las tres definiciones fundamentales de los conceptos del GTD, de tarea, proyecto y algún día sueño. A continuación vamos a ver las diferentes listas y compartimentos en los que vamos a ir situando cada una de las cosas que tenemos en la cabeza si finalmente nos decidimos por este sistema de gestión del tiempo. La primera lista que vamos a utilizar, que no es una lista propiamente dicha, es el calendario. En el calendario van a ir todas aquellas tareas que son concretas en el tiempo y en el espacio. Es decir, son aquellas tareas que tienen un periodo de caducidad. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una cita con el dentista el miércoles 18 a las 7 de la tarde. Si yo llego a las 7 menos 5 o a las 7 y 5, el dentista me atenderá, pero si yo llego a las 8 de la tarde, el dentista ya probablemente no me atienda. Lo que queremos decir es que en este espacio, en esta lista, van aquellas tareas que son concretas en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, vamos a tener la lista de tareas siguientes. Las tareas siguientes van a ir todas aquellas tareas cuyo plazo de realización sea lo antes posible. Tened en cuenta que David Allen en el GTD propone que el periodo óptimo para la realización de cualquier tarea sencilla es lo antes posible. De forma que, si tenemos una tarea que no sea concreta en el tiempo y en el espacio y cuyo plazo de realización sea lo antes posible, este es el lugar donde situar esa tarea. En tercer lugar, vamos a tener la lista de proyectos. En esta lista de proyectos vamos a situar todos aquellos proyectos que actualmente tengamos en ejecución. En la lista de en espera delegadas situaremos aquellas tareas de cuya realización dependa de un tercero, es decir, nosotros no podemos hacer más. En la lista de algún día sueños situaremos aquellos sueños, aquellos proyectos que no tienen un horizonte temporal definido ni unas acciones siguientes, van a ser el lugar donde coloquemos ese tipo de preproyectos. Y por último, vamos a tener dos archivadores AZ. Un archivador AZ que vamos a llamar de material general, de material de consulta general, donde vamos a colocar toda aquella información que nos sea necesaria, que nos sea relevante de forma habitual. Y por otra parte tenemos otro archivador AZ en el que vamos a tener la información de apoyo de los proyectos que actualmente tengamos vivos.
La finalidad de que tengamos únicamente 2 archivadores, en lugar de los 40 que podemos tener en nuestra casa, en nuestro estudio, en nuestro despacho, es que aquella información que más utilizamos la tengamos más a mano. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos buscando un papel que para más INRI utilizamos de forma habitual y perdemos tiempo en encontrar ese papel? Si tenemos únicamente 2 archivadores, podrá estar o en el de material general o en el de material de apoyo para proyectos. En definitiva, en esta píldora lo que tratamos es de explicar, por una parte, las 3 definiciones que consideramos oportunas para entender bien el sistema del GTD y cómo clasificar las diferentes cosas que tenemos en la cabeza, y las listas o compartimentos en los que vamos a ir situando esas cosas. Desde aquí te animamos a que apuestes por el sistema de gestión del tiempo del GTD y a que seas más productivo.